7 de la mañana con 33 minutos. Ya saben ustedes que tenemos este espacio a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. El día de hoy voy a conversar sobre el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien reapareció en un acto conmemorativo de la Marcha de la Lealtad. Es un evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y hay que recordar algunos puntos claves, ¿no? Que del mandato de Cienfuegos, que además pues estuvo también marcado por la polémica, por acusaciones, por una extradición también. Y bueno, hay muchísimo que nos va a platicar sobre esto César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en la materia, a quien saludamos con mucho gusto. César, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, con el placer de estar aquí con todos ustedes. Gracias por tomarnos la llamada. Siempre hablar de Salvador Cienfuegos, pues es hablar sobre todo un personaje y hacer de cierta forma pues como un expediente, porque hay mucho que decir y sobre todo llama la atención su reaparición pública. Bueno, eso tiene un fundamento legal de por qué él fue invitado a la Marcha de la Lealtad. Hay que recordar que la Marcha de la Lealtad todos los años se conmemora el 9 de febrero porque es la forma en que las Fuerzas Armadas le refrendan el compromiso de lealtad a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Y esto se hace todos los años y por protocolo. Recordemos que eran cadetes del Heroico Colegio Militar quienes acompañaron al que era presidente en aquel entonces, Francisco I. Madero. Por protocolo, todos los exdirectores del Heroico Colegio Militar que estén vivos son invitados a la Marcha de la Lealtad. Asimismo hay que recordar algo: el general Cienfuegos, aparte de ser director del Heroico Colegio Militar, fue secretario de la Defensa Nacional. Él, contrario a lo que la gente piensa, no pasa a situación de retiro porque existe un decreto presidencial del 30 de enero de 1976 que promulgó el que era presidente en aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez. Esto lo hace en automático asesor del alto mando militar, de acuerdo a este decreto presidencial, y por lo mismo forma parte de la Plan Mayor de la Secretaría de la Defensa. Obviamente esa es la justificación legal de por qué se encontraba él en este evento protocolario por la Marcha de la Lealtad. La siguiente pregunta que me han hecho mucho y que me imagino que va encaminado a esto es, obviamente, lo que sucedió con el general Cienfuegos cuando fue detenido en los Estados Unidos y acusado en su momento de supuestamente haber fomentado el tráfico de drogas con un grupo criminal de Héctor Beltrán Leiva, ¿no? Porque recordemos que lo ligaban con el H2 y que supuestamente el H9 había buscado tener reuniones con él. Hay que recordar que cuando se hace esta detención en los Estados Unidos, al general lo iban a enjuiciar y ya tenían preparado una orden de aprehensión, misma que ejecutaron cuando él se iba de vacaciones con su familia al estado de California. Recordemos que hay una situación importante. El general Cienfuegos, de las acusaciones que se habían presentado, el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó que se retiraran los cargos para que fuera enjuiciado en México. Esa fue la situación legal de lo que sucedió. México solicitó que se enviaran todas las pruebas que tenían en contra del general Cienfuegos. No sabemos qué hubiera pasado si lo hubieran juzgado en los Estados Unidos, no tenemos conocimiento. Lo que sí tenemos conocimiento es que cuando él llega a México e incluso se hace público el expediente, nos damos cuenta que realmente no tenía ningún dato de prueba suficiente como para poder haber procesado al general. ¿Y por qué lo digo así? Porque incluso hacen referencia de las características físicas del general, señalando que era una persona gordita, chaparrita, chapeado y de ojos verdes. Cuando quienes conocen al general Cienfuegos o lo conocemos, sabemos que es una persona que mide más de 1,90 m, que es de tez muy moreno y con ojos café oscuros. Les estoy poniendo un ejemplo muy rápido porque quien fue su abogado, Rafael Herrera Valles, comentó en alguna entrevista que los datos de prueba que ellos ofrecieron fue en cuanto a los señalamientos de supuestas reuniones que habían existido y que ellos pudieron demostrar con videos y documentos oficiales que el general no se encontraba ahí. Hay que recordar que las pruebas que mandaron en su momento de los Estados Unidos eran capturas de pantalla supuestamente de BlackBerrys que decían que uno de ellos se identificaba como Cepeda. Esa es los datos de prueba que enviaron a México. Eso fue lo que revisó la Fiscalía General de la República
y por lo mismo, pues obviamente eso no alcanzaba ni para una amonestación pública. Eso no significa que si lo hubieran juzgado en los Estados Unidos a lo mejor hubiera habido otro tipo de pruebas como se ha especulado, muy posiblemente, pero nada más podemos hablar de lo que existe. Y lo que mandaron a México, en realidad, pues en México ni siquiera constituye un delito, porque no puedes tú hacer una apreciación de una persona que señala a un tercero, pero que además desde que lo describe con las características físicas, pues no coincide en este caso con el exsecretario de la Defensa. Estas pruebas que se dieron a conocer acá, o el expediente, ¿no?, que se dio a conocer acá en México, dejó conforme a Estados Unidos, ya desistió de presionar sobre el tema Cienfuegos. Yo le voy a ser muy honesto, yo lo que veo aquí más bien es una táctica. A mí me parece que están tratando de revivir un asunto que sucedió hace poco más de 4 años, y lo que están haciendo es tratar de crear una confusión o crear una narrativa en donde este gobierno protege a presuntos delincuentes ligados con el crimen organizado. ¿Por qué lo digo así? Porque es una de las tácticas más antiguas que se ha realizado para desestabilizar gobiernos. Porque no tendría ningún caso que cuando se desiste, si bien es cierto, señalan que hay una investigación abierta, y que hay que recordar que esta investigación inicia porque supuestamente ellos estaban investigando a un grupo de narcotraficantes minoristas del estado de Nevada, en específico de Las Vegas, esta facción de los Beltrán Leiva. Y obviamente dicen que se encuentra con una persona que señala nombre clave, Cepeda, ¿no? Quienes tuvimos la oportunidad de leer estos documentos, pues nos damos cuenta que incluso quien escribe los mensajes supuestamente señalado como Cepeda, pues es una persona que muy posiblemente no tenía ni siquiera instrucción básica por el tipo de falta de ortografía y mensajes que envía. Pero sirve para la narrativa de lo que se ha estado manejando. ¿Por qué? Porque recordamos, a quien acaban de designar como director de la DEA, ¿no? A quien los enviaron como embajador de los Estados Unidos a México, que es un exagente de la CIA, abiertamente conocido, y recordamos que no existen exagentes de la CIA. Me parece que tiene que ver todo con una campaña para tratar de presionar al gobierno mexicano en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos pueda tener mayor injerencia en el trabajo de seguridad en el país, lo cual pues obviamente pues, sería una violación a la soberanía nacional. Ok, y de momento, ¿cuál, en su calidad de asesor, nos decía al principio, cuál es la responsabilidad del general Cienfuegos? El decreto presidencial lo que señala es que todos aquellos secretarios de la Defensa que no pasarían a situación de retiro y se convertirían en asesores del alto mando, es para aprovechar su experiencia cuando ellos fueron secretarios de la Defensa y pudiesen asesorar al secretario. La realidad es que no se da en una situación de este estilo, pero es una forma como de reconocer el trabajo que hicieron los secretarios de la Defensa Nacional para que sigan teniendo, pues, obviamente, ese manto protector que les da la Secretaría de la Defensa Nacional. Es más que nada un cargo simbólico, pero que en realidad sigue existiendo, y nada más por ese simple hecho, ellos siguen en el activo como asesores del actual secretario. Bueno, y de ahí también el hecho de que probablemente pues en eventos futuros o en conmemoraciones futuras pues también le veamos de nuevo. Sí, por supuesto, bueno, siempre y cuando tenga que ver con el protocolo militar, claro. Que es a lo que me refiero. Si tiene que ver con algún acto, como recordemos lo que sucedió hace un par de años, cuando fue el bicentenario del heroico colegio militar, en donde fue invitado el general Cienfuegos, se le entregó un reconocimiento. Esto es así porque los protocolos militares así lo señalan. Habrá muchísimos otros actos en donde no será invitado. Hay que recordar también algo. Imagínense que hubieran invitado al general Cienfuegos. Si él no se presenta, el primer mensaje hubiera sido decir que el general Cienfuegos estaba en contra de este gobierno y por eso no se había presentado. Es cuestión de la narrativa que ellos quieran manejar, y son los hechos que se utilizan pues para dar ciertos golpes blandos en contra de un gobierno. Hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum supo cómo negociar con el presidente Donald Trump. Eso no significa que los intereses de Estados Unidos siguen estando en poder inmiscuirse en cuestiones de seguridad en el país. Por lo mismo veremos ataques de ese estilo y narrativas que serán retomadas por algunos medios de comunicación y algunos comentócratas como para tratar de crear una narrativa de que el gobierno mexicano protege a delincuentes, cuando la realidad es que legalmente el general Cienfuegos pues no fue imputado de ningún delito, y por ende en México pues no existió dentro de la carpeta de investigación ningún indicio ni dato de prueba como para poder acusarlo.
Bien, pues está bien, bastante explicado el tema. Por lo pronto acá, pues agradecemos a César Gutiérrez Priego nos haya permitido pues escucharle y por supuesto compartir estas ideas y estos comentarios con nuestra audiencia. Gracias y un saludo desde acá, desde Sonora. Al contrario, siempre un placer, que pasen buen día. Gracias, César Gutiérrez.